Buenos días, familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un gusto verlos a todos. No, bueno, los puedo ver ahorita con esas luces que me están encandilando. Ahí está, ya los puedo ver. Se ven guapos todos. Hoy sí se bañaron esta mañana, ¿verdad? Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Antonio Reyes. Tengo el privilegio de ser el pastor aquí en esta comunidad. Y esta mañana tengo el privilegio de continuar la conversación que comenzamos la semana pasada, llamado Todos somos o todos son espirituales. Creo que al final del día, cuando tenemos esta conversación, nosotros estamos convencidos en esta iglesia de que todos somos espirituales, ya sea que algunos nos adentremos a esa espiritualidad, o ya sabemos que algunos la descartamos y la ignoramos y no tienen ninguna relevancia en nuestra vida. Y así que el día de hoy tenemos una conversación pesadita. Vamos a estar hablando de la espiritualidad, de la guerra espiritual. Así que, ¿sabes cuando a veces no vas a la iglesia y luego regresas y tienen conversaciones bien burdas, bien raras? A veces, hoy va a ser uno de esos domingos. Debemos tener una conversación bien rara, bien extraña, acerca de lo que la Biblia tiene que decir acerca de la guerra espiritual, acerca de los demonios, acerca de todas esas cosas. Ahora, yo tengo que confesarte algo. Yo soy muy escéptico acerca de ese tipo de cosas. Desde que crecí, desde que era niño, yo recuerdo que no les daban mucha importancia a todo ese tipo de cosas. De hecho, mi tío era una persona que yo quiero mucho y amo muchísimo. Estaba súper involucrado en la magia blanca y con todo ese tipo de cosas que yo recuerdo que para mí simplemente eran decoraciones en el cuarto. Yo nunca pensé que tuviera ningún tipo de impacto en mi vida. Nunca pensé que tuvieran algún tipo de influencia en mi vida. Pero ahora, volteando hacia atrás, me doy cuenta cómo muchas de las cosas que yo experimenté en mi vida, momentos en los cuales ni siquiera por años no podía dormir a solas en toda la noche porque sentía como que demasiado miedo, un miedo irracional, que nunca pude saber por qué me sentía de esa manera. Mi tío, de hecho, tenía una estatua de la Santa Muerte al lado mío y yo decía, ahora que volteo atrás digo, no manches, o sea, ¿cómo voy a estar durmiendo al lado de una Santa Muerte? ¿Cómo no algo me va a pasar, no? Y recuerdo que ese tipo de cosas sucedían en mi vida, que ahora me doy cuenta que tenían una influencia en mi vida, un miedo irracional, algo que no podía comprender, algo que no podía entender. Hasta el día de hoy me doy cuenta que eso tuvo un impacto en mi vida espiritual. Y así que yo no sé dónde tú te encuentres. Creo que voy a hacer enojar dos tipos de personas: aquellos que le dan demasiada importancia y se obsesionan con esto, donde tengo conversaciones con personas que dicen, sí, estaba escuchando en YouTube una persona que está envuelta en todo eso, y te obsesionas demasiado. Eso no es sano. Y a veces mezclamos la Biblia con algo supersticioso. Y estamos aquellos que no les importa, que no tienen ninguna relevancia para su vida, que la descartan y piensan que no tienen ningún impacto en su vida. El día de hoy quiero hacer un hermoso baile encontrando la base de por qué eso es importante y por qué tú y yo tenemos que prestar atención a esta conversación. Así que si tú tienes tu Biblia, ¿por qué no vas conmigo a Génesis capítulo 3? Del versículo 1 en adelante. Lo voy a leer desde la pantalla y dice de esta manera: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, sin siquiera tocarlo, porque si lo hacen morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor, serán como los dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y entre el mal. Vamos a orar antes de empezar esta conversación. Jesús, te doy gracias porque tenemos el privilegio de estar todos juntos aquí. Te pido que hables a nuestra alma, que traigas claridad en cuanto a este tema, Jesús, y que nos ayudes a entender por qué esto es importante y por qué deberíamos de prestarle atención a lo que tú tienes que decir acerca de esta guerra espiritual. Te pido que nos guíes hacia tus pies y que nos muestres tu hermosura esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén.
¿Sabes? Una de las cosas padrísimas acerca de crecer en México es de que cuando no tenías dinero para comprar la ropa de la última moda, los zapatos que tú querías, los mexicanos somos muy creativos, o los latinos somos muy creativos. Entonces decidimos que cuando no podíamos pagar por algo original, adivina qué, teníamos las réplicas de todo eso. Te ibas al mercado y encontrabas y los zapatos del mismo color que parecían iguales simplemente sonaban un poquito diferentes. De hecho, tengo unas fotos que me gustaría mostrarte. Mira, no, a veces ni siquiera podemos deletrear este tipo de cosas. Nomás le cambiamos una vocal o una letra para que sonara diferente, para que no fuese lo mismo. No vaya a ser, ¿verdad? La siguiente, tuna. En vez de puma, tuna. No sabes cuántos amigos llegaron a usar ese tipo de cosas. Nike, es que así lo pronunciamos en México. No, Nike, ¿me entiendes? O sea, empezamos a tener todo ese In-N-Out. En Guadalajara, México, ¿no? Hay un lugar que se llama In-N-Out. Oye, es famosísimo. Si te vas a las redes sociales vas a encontrar ese lugar y la gente le gusta ir a ese lugar. Nunca he estado ahí, pero es un lugar real. De hecho, o sea, nosotros somos tan creativos que simplemente creamos la réplica de lo que es original, ¿no? Y muchas veces pensamos que porque tenemos algo que se ve igual es lo original, ¿no? Pero la mentira es de que pues no es lo mismo, no es la misma calidad, no son los mismos ingredientes de pronto, no tienen la misma integridad de trabajo para poder crearlo, no va a tener la misma durabilidad que tendría lo original. Es simplemente una copia de lo que realmente quisiéramos tener, ¿cierto? Y yo creo y estoy convencido que es exactamente lo que estas fuerzas malignas y demoníacas quieren hacer en nuestra vida, que es distorsionar y crear un espejismo de que tenemos una cierta vida y eso está bien y no necesitas nada más. Realmente eso es lo que va a querer crear el enemigo. Ahora, notamos que en Génesis nos damos cuenta de esa criatura que está en un estado de rebelión. No sabemos en su totalidad cómo se reveló, tenemos destellos de cómo se reveló, pero en totalidad no sabemos cómo se reveló. Pero lo que sí sabemos es su misión, y su misión es destruir todo aquello hermoso y bueno que Dios había creado. Esa es la primera foto que vemos del mal irrumpiendo la historia humana. Para darte un resumen rapidito de lo que estamos hablando y de lo que las escrituras tienen que decir acerca de las fuerzas demoníacas, tenemos que entender algo. Es que la rebelión no comenzó con los seres humanos, comenzó con esta realidad llamado el reino de los cielos. Que tú y yo hay como esta conexión que está entretejido el mundo espiritual y el mundo de nosotros. De hecho, ¿sabes que la Biblia nunca dice que Dios creó el mundo y lo que nosotros conocemos de la nada? La palabra dice en Hebreos que Dios creó lo que conocemos de lo que no podemos ver. O sea que hay un mundo y hay una realidad que es la fuente de todo lo que tú y yo experimentamos. O sea que estas dos realidades, el mundo espiritual y el mundo así tal y como lo conocemos, está conectado, y ambos hay una especie de rebelión en todo esto. Ahora vamos a hacer algo clarísimo, familia, que quiero ponerlo desde el principio. Solamente hay un Dios creador de todo, cielos y tierra, que no tiene nadie que le pueda hacer frente ni poder estar al lado de él. ¿Me explico? O sea, que sí, la Biblia nos dice que hay una línea de diferentes dioses que quieren ser dioses, de esos seres espirituales que la Biblia nos escribe que son una fuerza que se ha revelado en contra del Creador. De hecho, nos da un lenguaje, tienen términos como dioses, gobernantes, espíritus malignos, hijos de Dios, autoridades, poderes, fuerzas espirituales del mal, demonios, principados, poderes de este mundo. La narrativa de la Biblia nos provee todo un lenguaje en cuanto a esto, pero lo que tú y yo tenemos que entender es que es un misterio muchas cosas. No sabemos en su totalidad de dónde vienen, no sabemos realmente cómo llegaron a ese lugar en su totalidad, no sabemos
por qué Dios no los extermina de una vez por todas. No sabemos si se reproducen, no sabemos si viven por siempre o si mueren. No sabemos muchas cosas de esta realidad. De hecho, en el Salmos 82:1 el autor nos dice que Dios está en la gran asamblea y juzga a los dioses. La narrativa hebrea nos hace saber que hay un grupo de dioses que se rebeló en contra del Creador. De hecho, muchos maestros nos hacen saber que Moisés posiblemente fue el primero que identificó a estos seres inferiores como demonios. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque es importante que tú y yo entendamos algo, que estas fuerzas espirituales corrompen estructuras de poder, pero también tienen una influencia en nosotros como individuos. Explotan nuestra humanidad, nuestra codicia, nuestro egoísmo, nuestro quebrantamiento, nuestro trauma. Todo eso lo explota y lo hace peor, lo distorsiona. Y siempre está trabajando para arrastrarnos de regreso a la oscuridad y al caos. Y a una narrativa que no es lo que Dios tiene para ti. Sabes, yo crecí con mi familia, generación tras generación, donde nunca vi un matrimonio saludable. De hecho, nunca pude ver qué significaba tener un matrimonio saludable. Y yo crecí como con ese trauma. Mis padres se separaron cuando yo tenía alrededor de 18 años. Y recuerdo que a través de todo este proceso, en mi deseo, yo me dije a mí mismo, yo quiero tener un matrimonio que nunca pude ver en mis padres. Pero una de las cosas que yo veo continuamente en mi corazón y en mi mente es estas voces que me dicen, vas a fallar. No es cierto, no vas a poder. Tu quebrantamiento va a tomar lo mejor de ti. Y yo he entendido a identificar cuando es mis propias inseguridades y cuando es una narrativa que tiene una influencia demasiado fuerte en mí, que está queriendo llevarme a dudar quién yo soy en Dios y hacia donde Dios me está queriendo llevar. Y eso es parte de mi trauma, que el enemigo y esas fuerzas utilizan mi trauma para crear una narrativa distorsionada de quién Dios me está llamando a ser y quién Dios es en mi vida. Y eso es lo que yo quiero que tú y yo entendamos, que eso es lo que estas fuerzas van a venir a hacer, a distorsionar todo esto. Ahora regresamos rapidito a la primera foto del mal que nos da. Ezequiel, el profeta Ezequiel, identifica este ser espiritual como un ser que se rebeló y que no quería vivir debajo de la autoridad y de la sabiduría de Dios, que él quería ser como Dios. Que extrañamente es la misma idea y la misma semilla que le deposita al ser humano: sé como Dios. Qué extraño, ¿no? Sí, hay una variedad de diferentes imágenes que la Biblia nos da acerca de este ser. Nos dice que es un dragón de mar, que es una criatura del desierto oscuro, rey de la muerte y del sepulcro. No solamente es una víbora, nos da todas estas imágenes diferentes acerca de este ser malévolo. Pero también nos da títulos. Ojo, no son nombres, títulos de cómo se identifican a este ser: el tentador, el maligno, el diablo, el calumniador, el adversario. Y creo que tenemos que entender algo importantísimo. Déjame ponerte una notita al lado de esto. Muchas veces que tenemos conversaciones acerca, y que yo tengo conversaciones acerca de este específico tema, tenemos la tendencia de atribuirle al diablo atributos que solamente Dios puede tener. El diablo no puede estar en todos lugares, familia. No conoce tus pensamientos, no puede entrar en tu mente, no puede hacer nada dentro de ti. Y muchas veces pensamos que el diablo tiene los mismos atributos que Dios. A veces lo ponemos, no sé si has visto fotos en redes sociales que están jugando venciditas, el diablo y Jesús. O sea, no sé si has visto eso. Eso es lo que realmente nos forma a ver ese tipo de cosas. Pero no es lo que la Biblia nos hace saber. El diablo está limitado, no puede influir, no puede entrar a tus pensamientos y no puede estar en todos lados. Solamente quiero asegurarme que podamos entender por qué es peligroso cuando le empezamos a atribuir atributos al enemigo que no son de él. Le damos más poder de lo que él realmente tiene, y eso no es saludable.
Que sí es el adversario porque está en contra de todo lo bueno que Dios ha creado, y lo que Él desea, y es aquí donde yo quiero llegar, es a desconectarnos, a confundirnos, a dividirnos y a crear miedo dentro de nosotros, familia. ¿Sabes? Una de las cosas que siempre tuve que luchar es de que siempre me vestí raro. Muchas personas me dicen que me he visto raro, ¿no? Y cuando estaba en México, o sea, esa era señal de que te iban a bullear. O sea, te iban a tirar carrilla, pero fuerte. Pero ya cuando creces, el adulto es más, te lo disfraza, como que te lo hace con comentarios. Oye, te ves muy bien. Solamente tú te puedes vestir así, ¿eh? Así me la tiran. Oye, esa camisita, qué valiente al ponértela, ¿eh? Solamente tú te la puedes poner. O sea, me tiran todos esos comentarios así como para quererme bullear, pero sin hacerlo, ¿me entiendes? Y cuando estaba chico, recuerdo que esos comentarios realmente me afectaban emocionalmente. Me hacían sentir inseguro, porque, o sea, sentía que era tonto, o sea, que la gente se reía de mí y todo ese tipo de cosas, porque pues realmente no tenía ningún concepto de que eso tenía un impacto en mi persona. Pero ahora que soy grande y que soy adulto, me doy cuenta cómo eso empezó a distorsionar mi imagen de mí mismo y de quien Dios me había diseñado a ser. Y el enemigo toma esos comentarios y empieza a sacudirlos, a crear una narrativa de mí mismo que yo sé que no es quien soy delante de los ojos de Dios. Quiero que tú entiendas que el enemigo va a tomar todo esto y lo va a usar en tu contra. Que estos comentarios a mí me llevaban a distanciarme, a aislarme de la gente, no quererme conectar con nadie. Creaba esta narrativa oscura que no era lo que Dios decía de mí. Ahora, simplemente para que tú entiendas algo, sí hay posesiones demoníacas. Me va a tocar visto ciertas cosas. No voy a decir qué, opresiones sí, pero el impacto más grande que tiene esta fuerza demoníaca es que te va a separar, te va a aislar de todo aquello que tú amas y quien te ama a ti. Porque es en ese lugar donde eres más frágil y más débil y es más fácil destruirte. Yo crecí con mis primos, no tengo hermanos, pero crecí con mis primos. Cuando me mudé aquí a Estados Unidos, mis primos se convirtieron en mi todo. Fue un momento muy difícil a mis 18 años mudarme y muchos de ustedes posiblemente entienden esto, mudarte de tu país a un lugar nuevo, no entiendes el lenguaje, no entiendes la cultura, es muy difícil. Y mis primos fueron esas anclas en mi vida que me traían alegría, me encantaba salir con ellos. Y cuando me mudé a Los Ángeles por casi 13 años, recuerdo que cuando yo regresé una vez más, parte de mi deseo era conectar con ellos y salir con ellos. Ahora, mis primos tienen una maña de enfiestarse por cualquier cosa. O sea, hacen fiestas por cualquier razón. Ni tienen nada que hacer, pero hacen fiesta. Y me ha tocado ver que en redes sociales que a veces a mí no me invitan. No me invitan y no me llevan. Y eso empieza como que a crear algo dentro de mí. Fíjate, soy honesto. Me hace sentir como que no me quieren. No me quieren en su círculo porque soy pastor y no vamos a tener pastor alrededor. ¿Me entiendes? Y empieza a crear esta narrativa, lo cual me encamina a decir, ¿sabes qué? Pues yo tampoco te voy a invitar cuando yo tenga fiestas. ¿Sabes qué? No quiero salir con ninguno de ustedes. ¿Sabes qué? Ya no los quiero ver. ¿Sabes qué? Y lo que empieza a suceder es que me empieza a separar de aquellos que me aman y que me quieren y que yo amo y quiero. Eso es exactamente lo que el enemigo va a hacer. Te va a querer aislar y separar de todos aquellos que quieren verte salir adelante y lo que Dios tiene para ti, porque eres más frágil y es más fácil destruirte en ese espacio. Y creo que muchas veces lo pensamos, no, cuando alguien tiene posesiones demoníacas, se trepa a las paredes y ese tipo de cosas. Puede que pueda suceder eso, pero en realidad creo que una de las cosas que más nos afecta hoy en día en nuestra salud mental, en nuestra salud, en cómo vemos las cosas, afecta nuestra alma, afecta cómo vemos las cosas, y sin darnos cuenta nos empieza a aislar y a separar de todos. En las palabras de Jesús, el ladrón solamente vino a robar, a matar y a destruir.
No es una fuerza que dice, oh, es mala la fuerza y no me va a hacer mucho. Pues, no, te viene a destruir y a derrotar. Eso es lo que quiere. Ahora, ¿cómo peleamos? O sea, ya te conté todo esto. Las fuerzas demoníacas, nombres, tarara. ¿Cómo peleamos con esas fuerzas demoníacas? ¿Cómo nos paramos al frente de esto? Qué bueno que me preguntaste. En Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, vamos a poner el versículo 11. Nos dice: protéjase contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es en contra de seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esta razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Entonces manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de la justicia. Prepárense poniendo el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y oran y piden siempre con ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Nota, antes de que empecemos, ¿cómo peleamos esto? Nota que nos hace saber Pablo algo. ¿Quién es el enemigo? No los seres humanos. Creo que muchas veces hemos creado este lenguaje en la iglesia donde como que lo hacemos espiritual. O el enemigo está utilizando a esa persona para hacerme sentir así o hacerme pensar así. No es eso. El enemigo no es tu esposa. El enemigo no es con el que trabajas. Tu enemigo no es tu pastor. Tu enemigo no es tu jefe. Tu enemigo no son nadie de esas personas. Hay algo más profundo que está sucediendo, que tú y yo tenemos que entender, que está en contra de nosotros. No es en contra de otro ser humano. Son esas fuerzas que están queriendo destruirnos y aislarnos, familia. Si notas que en esos versículos le da como 3, 4 diferentes títulos al enemigo. No sé si te das cuenta. El diablo le da como 3, 4 diferentes términos. Pero ¿cómo peleamos esto? Número 1, nos hace saber: utiliza el cinturón de la verdad. Ahora, eso es diferente de usar la espada, que es la palabra de Dios, que es la verdad. El cinturón de la verdad. Estoy convencido que Pablo nos está haciendo saber a todos nosotros: necesito que siempre vivas en la verdad. En otras palabras, que tú aprendas a vivir en integridad, que no utilices mentiras, que no escondas nada, que seas transparente. Porque cuando tú y yo escondemos cosas en nuestra vida, eso es una manera en que el enemigo puede llegar y a tomarnos y a lastimarnos. Creo que vivimos en una cultura donde no vemos el peso y el valor de vivir constantemente en verdad, donde no escondamos nada, donde seamos transparentes, donde no tengamos una doble personalidad. Eso significa integridad, que seas consistente en lo que dices que crees y en tu intimidad. Eso es integridad. Que vivamos constantemente en la verdad. Nos dice que utilicemos la coraza de justicia. Esta palabra justicia significa en buena relación con Dios. En otras palabras, que tú y yo, la manera en que peleamos estas fuerzas es de que tú y yo estemos en constante deseo, en constante cultivación de nuestra relación con Jesús. Que tú y yo querramos convertirnos como Jesús es, como Él piensa, como Él actúa, como Él sirve. Que esa sea nuestra obsesión, convertirnos en aprendices de Jesús. Que esa es una de las maneras de que tú y yo podemos luchar en contra de esto. Que utilicemos el calzado de las buenas noticias de Jesús de paz. Ojo que dice de paz. Ojo. Que parte de la narrativa que yo entiendo de Pablo es que él siento que nos está invitando a que tenemos que estar en buena relación con otros. Que no solamente mantenemos paz, pero creamos paz a donde vayamos. Si muchos de nosotros vivimos en una realidad donde estamos satisfechos con tener relaciones quebrantadas, estamos satisfechos con que nuestras relaciones y nuestras amistades
sean caóticas. Tenemos este lenguaje hoy en día de que las tóxicas y todo ese rollo de que les encanta y eso es algo sexy. Yo no entiendo cómo no queremos vivir en paz y crear paz alrededor de nosotros. Jesús nos dice: ¿cómo puedes pelear estas fuerzas demoníacas? Vive continuamente el mensaje de las buenas nuevas, que crea paz a donde quiera que va en relación con otros. También nos hace saber que utilicemos el escudo de nuestra fe. Yo te lo he dicho muchas veces: la fe lo cree, la esperanza lo expecta. Lo que sea que alimente lo que tú crees importa, familia. ¿Qué está alimentando lo que tú crees? Tus valores. Porque eso es lo que va a ayudar a detener todas esas flechas del enemigo que vienen en contra de ti. Y lo último, dos últimas cosas, nos dice que utilicemos el escudo de nuestra salvación. Una de las cosas que el enemigo utiliza más es la vergüenza y la culpabilidad. Que no tenemos vergüenza acerca de nuestra vida y culpabilidad acerca de lo que hemos hecho. Y nuestra salvación nos hace saber que hay perdón en Jesús, que tenemos gracia en Jesús, que no tenemos que vivir y habitar en la vergüenza y en la culpabilidad continuamente. Y por último, nos hace saber que utilicemos la espada de su espíritu, que es la palabra de Dios. Ojo, todas las otras cosas son para protegernos. Solamente nos da una arma, y es su palabra. No es tu habilidad, no son tus dones, no es que eres bien espiritual, es su palabra. Porque estoy convencido que esa es la única manera en que vamos a poder vencer al enemigo. ¿Sabes por qué muchos de nosotros nos abrumamos y no sabemos cómo hacer eso, cómo pelear esto? Porque ignoramos lo que Dios tiene que decir acerca de nosotros y lo que Dios tiene que decir acerca de Él, que se encuentra en su palabra. Para concluir, voy a invitar a la banda que pase ya. Y yo sé que es una palabra, esto es una conversación pesada, familia. Es una conversación que dices: ahora, okay, ¿y ahora qué? Ya me dijiste que tengo demonios, que hay demonios por todos lados, y cómo lo voy a pelear. Familia, escúchame. Una de las cosas más importantes que creo que Pablo está tratando de comunicar a los efesios en esta carta es que él quiere que esta comunidad de gente que se identifican con Jesús creen hábitos que echen mano de la fe, echen mano la oración, de las relaciones que tienen en su relación con Dios y en su relación con otros. Una vida que pueda reflejar qué es vivir con Jesús y qué significa ser un aprendiz de Jesús. Creo que muchas veces yo recuerdo cuando yo estaba en el seminario en Los Ángeles. Fui parte de una escuela con un montón de jóvenes en sus 20s, y nos invitaban a esas conferencias de jóvenes donde había miles y miles de jóvenes. Yo recuerdo que íbamos a esas conferencias y yo tenía amigos que eran estudiantes que, para serte honesto, su estilo de vida, un estilo de vida pésima. No tenían disciplina para nada, no tenían disciplinas espirituales, no querían a veces ni siquiera estar en el colegio bíblico, no querían hacer, era una vida muy caótica. Pero en cuanto llegaban a esas conferencias y había miles de jóvenes y veían a los jóvenes enfrente del altar, estaban listos para sacar demonios, bravos para sacar demonios. Y para mí eso creó conflicto, porque decía: o sea, vives una vida pésima en tu intimidad, pero acá andas bravo queriendo sacar demonios. No entiendo. Y es porque se nos ha educado en la iglesia, donde si aprendemos las oraciones correctas, si entendemos las palabras correctas, si sabemos hacer, eso es suficiente. Y yo estoy convencido de lo que Pablo nos está tratando de invitar es que lo que tiene más peso para pelear esta batalla es cómo tú vives. Lo que Pablo nos está dando no son solamente una armadura que nos da esta imagen de una armadura de un soldado romano. Nos está dando herramientas que podemos utilizar en nuestro estilo de vida y echar mano en nuestro estilo de vida. Nuestra salvación, nuestra relación con Dios, nuestra relación con otros,
nuestra fe, la palabra. Tenemos acceso a todo esto y que eso nos forme dentro de nosotros. Termino con esto y le voy a pedir a la banda que pasen todos juntos. Tengo dos historias que quiero unirlas y espero que tenga sentido para ti. Recuerdo cuando yo llegué a los pies de Jesús. En las iglesias hay una tendencia de que si llegas a una iglesia y te das a Jesús, te quieren aislar de todo en la cultura. Oh, no vayas allá, no hagas esto. Para mí no tenía sentido, familia. Perdón, pero para mí no tenía sentido. Para mí era, voy a ir para allá porque allá es donde tengo que estar. Y recuerdo que fui a México y en México tengo todo tipo de amigos, familia. Para darte una foto de todo tipo de amigos, te voy a decir lo que estaba haciendo una vez. Recuerdo estaba con unos amigos. Un amigo era súper místico, súper metido en la magia blanca. Le encantaba meterse eso de que le leyeran las cartas. Y estaba con un amigo que era un narcotraficante. O sea, era un menudo de cosas ahí. De todo había ahí. Y yo estaba ahí porque yo los amo. Y hasta el día de hoy yo los amo muchísimo a ellos dos. Y recuerdo que mi amigo, el narcotraficante, nos dice: ¿sabes qué? Tengo que llevar una cantidad fuerte de dinero de este lugar a este lugar. Y nos compartió a nosotros dos. Nos dice: ¿sabes qué? Pero tengo miedo de que si llevamos esta cantidad, algo nos vaya a pasar en el proceso. De aquí a allá, algo nos pueda pasar por una cantidad fuerte de dinero. Y recuerdo que cuando yo escuché eso, dije: ¿qué estoy haciendo aquí? Dentro de mí, no se los dije a ellos, pero dentro de mí, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy metido en esto? No tengo nada que hacer aquí. Pero recuerdo que mi amigo, el místico, este muchacho, voltea y nos ve y me dice: no te preocupes, lo tenemos a él. Y me apunta a mí: vamos a estar bien. Yo dentro de mí me puse a pensar, digo: ¿cómo puede ser posible que él tenga más confianza en el Dios al cual yo le he dado mi vida que yo mismo? ¿Cómo es posible que él tenga más fe que yo en el Jesús que le acabo de dar mi vida? De que aún puedo estar en este mundo caótico y tengo a un Dios que es demasiado poderoso y que me va a proteger. ¿Cómo es que él tiene más fe que yo en cuanto a esto? Y esto me lleva a la siguiente historia. Mi suegro es una persona que yo quiero mucho y que contó una historia una ocasión. Y yo lo aprecio mucho porque no es una persona que haga mucha alarde de este tipo de historias. Pero recuerdo él me compartió una historia donde él decía que a veces en las noches sentía como esta fuerza negativa y entraba a su cuarto y que lo paralizaba y no podía hacer nada, no se podía mover, no podía hablar. Y recuerdo que dijo esto y me sacudió desde ese entonces. Dice: lo único que yo puedo pensar es que si esto es real, si esta fuerza es real, no me imagino el poder y la capacidad de mi Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú y yo nos llevemos de esto. Que a pesar de que hay esta guerra espiritual, que a pesar de que sí, esto es una realidad y que tiene efecto en nosotros y que quiere destruirnos y que quiere robarnos lo que Dios tiene para nosotros, que tenemos un Dios que está por encima de eso y que no va a permitir que seamos destruidos si nos damos a Él. Que lo más poderoso que tú tienes en tu vida no es que tengas todas esas buenas oraciones y que sepas libros y que conozcas esto y aquello. Lo más poderoso que tú tienes es tu relación con el creador de todo, y ese es Jesús. Que conforme nos vayamos de este lugar, sepas que hay un Dios que quiere traer libertad en tu vida y que quiere darte las herramientas para que esto no te destruya. ¿Te puedes poner de pie conmigo? Quiero hacer una oración por todos nosotros. Quiero hacer una oración para aquellos que posiblemente esta ha sido una batalla para ti. Y posiblemente conforme yo estoy hablando, tú estás haciendo sentido muchas cosas en tu vida que tú ni siquiera te habías dado cuenta que tenían ese nivel de peso. Posiblemente tú estás dando cuenta de que no tienes que pelear solo esta batalla o sola esta batalla.
Posiblemente tú has sentido el peso de qué es estar en este contexto y tú dices, ¿sabes qué, pastor? Yo entiendo todo lo que estás hablando. Déjame decirte que Jesús quiere traer libertad. A eso es a lo que vino, a darnos libertad. A darnos libertad. Si te sientes cómodo, puedes cerrar tus ojos y me gustaría hacer una oración por todos nosotros. Si tú dices, ¿sabes qué? Quiero darle mi vida a Jesús. Yo quiero encaminarme en mi relación con Jesús esta mañana. Puedes levantar tu mano, quisiera orar por ti. Si ese eres tú, levanta tu mano y dice, ¿sabes qué? Quiero darle mi vida a Jesús. Eso es lo que quiero hacer. Quiero que traiga libertad a mi vida. Jesús, te doy gracias por cada persona en este cuarto, Jesús. Gracias por hacernos saber de esta realidad, que no podemos negarla, no podemos descartarla. Pero eso también no significa que le vamos a atribuir más poder de lo que tiene. Si alguien requiere nuestra atención, nuestra devoción y nuestra obsesión, eres tú, Jesús. Así que moldéanos, transfórmanos, encamínanos a tener una relación en proximidad contigo, a convertirnos en aprendices tuyos, Jesús. Que traigas libertad en nuestras familias, que traigas libertad en nuestros matrimonios, que traigas libertad en nuestro estilo de vida, Jesús. Que el día de hoy esta conversación no es para espantarnos o depositar miedo, sino es una conversación que nos hace conscientes de esta realidad que a veces puede impactarnos en su diario vivir. Trae libertad, Jesús, porque tu nombre es sobre todos los nombres. Amén y amén, Jesús. Vamos a declarar. Hola familia, estamos súper emocionados de que estés aquí en nuestra página de YouTube. Esperamos que este mensaje te haya motivado, haya agregado valor a tu vida. Y si quisieras ser parte de lo que está pasando en esta casa, en esta comunidad, te pedimos que te suscribas a este canal o puedas ir al enlace que está debajo de la descripción. Esperamos verte pronto una vez más. Nos vemos.